3.000 damnificados, se elevó el trágico balance del aluvión que afectó ayer a las comunas contiguas al sector precordillerano de la capital. Hoy comenzó el lento y penoso rescate de las víctimas, al tiempo que sigue la evaluación de la catástrofe. Un sobrevuelo efectuado a primera hora de esta mañana por el sector más afectado de la tragedia mostraba un panorama de total desolación. Claramente la luz cubrió por completo un amplio sector en que hasta ayer había calles, viviendas y árboles. Bajamos en el lugar y el panorama era aún más dramático. Los pocos pobladores que durmieron como pudieron en el sector para cuidar sus casas contemplaban impotentes lo ocurrido. Aquí había una población, la población leguera, la Fernando Domínguez, se desapareció toda. Yo estoy rescatando algunas cositas que eran mías. ¿Esta era su casa? Sí, rapitos que eran esto, de un mueble. ¿Nadie de su familia se fue con el agua? Una niñita, una nieta me murió por aquí mismo, creo. Más arriba, una de las pocas construcciones que seguía en pie era la parroquia de Santa Teresa. En su interior se supone que yacen sepultados bajo el lodo los cadáveres de una anciana y de un menor. El resto fue barrido por las piedras. El barro inundó las viviendas que estaban a un costado de la quebrada, que cobró un cauce de más de 200 metros en su parte más ancha. Esto era la calle de un pasaje. Más al norte había otra hilera de viviendas y más allá, la calle Avenida La Quebrada, que se convirtió en un río. Arriba otras dos poblaciones desaparecieron. Y tenía un bazar, el más precioso de aquí de los bazares, tenía de todo para contener a mi gente. Ahí justamente, mi gallinero, los conejos, todo eso, voló. 2 casas, parronal, planta, solamente lo que veo se hoyo. En medio de todo el dramatismo de la pérdida de bienes materiales, todavía no es posible determinar el número de personas que se llevó la luz. Si bien se ha logrado rescatar a una veintena de cadáveres, informes extraoficiales de la policía señalan que habría 87 desaparecidos. Y en medio de la tragedia, sujetos inescrupulosos seguían robando. 2 de ellos fueron detenidos en el sector de Las Perdices. Personal motorizado de carabineros vestido de civil patrullaba el sector para impedir los saqueos. Esta tarde, Tele 13 fue el único medio de prensa que llegó hasta el sector más alto de la quebrada de Macul, donde se originó la aluvión. En el lugar, 2 torres de alta tensión fueron derribadas por el agua, las piedras y los árboles que arrastraba la corriente. Estas pesadas estructuras estaban dentro del fondo perteneciente a Juan de Dios Vial, donde también hubo otros problemas. Hasta ayer por la mañana esta era la entrada de la casa del administrador del fondo. Estos eran los escalones por los que se accedía a la vivienda y esto es todo lo que quedó de ella. 4 personas murieron en este lugar. Entre ellos, la esposa del administrador del centro de cultivo de salmones que, previendo el aluvión, intentó refugiarse en este sector. Más arriba, en la piscicultura, todo resultó destrozado por el aluvión que fue adquiriendo más fuerza a medida que arrastraba árboles y rocas. Algunos salmones de los miles que se criaban aquí fueron las primeras víctimas. Varios kilómetros más abajo, decenas de personas y quizás familias completas, de los que no sobrevivió nadie para contarlo, permanecen bajo el barro. Vamos ahora a la Florida, al epicentro del desastre ocurrido ayer en Santiago. Adelante, Claudio Sánchez. Buenas noches, Javier. Las imágenes que veíamos hace algún rato son más dramáticas en la noche por la falta de luz. Estamos solamente iluminados con los focos de nuestro canal y ustedes pueden apreciar a través de estas imágenes lo que era una casa ubicada aquí en Las Perdices, junto a la quebrada de Macul. Jorge Hans mostraba recién lo que pasó más arriba. Y hasta acá llegaron las casas. Aquí seguramente hay todavía víctimas que no han sido ubicadas. Y todas estas piedras, todas estas rocas, todo este barro, todos estos postes fueron hacia abajo, hacia Departamental. Por aquí se fue hacia la ciudad, destruyendo y arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Hoy lo más importante fue encontrar a la gente que estaba desaparecida y rescatar a quienes todavía se encontraban en el barro. Con el corazón apretado, porque los periodistas también tenemos sentimientos, Patricio Hernández estuvo en esa penosa tarea. Un par de cuadras más abajo de las poblaciones Las Perdices y La Higuera, el desastre provocado por el aluvión no disminuye en intensidad. En esta zona se estacionó todo el material de la gigantesca avalancha que arrastró casas, troncos y rocas y, según la versión de testigos, familias completas. Yo le digo, fue terrible. Porque a mí me tocó ayer personalmente ayer me tocó a mí encontrar un bebé de 1 mes y medio, 2 meses, tenerlo que sacar del lodo, dañarlo y entregárselo a Carabineros. Una de las situaciones más dramáticas en el sector de Locañas se vive en la intersección del Canal San Carlos y el Sanjón de la Guada. En este lugar, cuadrillas de militares trabajan en la penosa tarea de ubicar aquellos cadáveres que fueron arrastrados por el caudal devastador.
Desde muy temprano la policía uniformada comenzó el difícil trabajo de ubicar cadáveres bajo toneladas de lodo y piedras. La labor se concentró en el Zanjón de la Guada. Allí a las 7 de la mañana se encontró el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada. Sexo femenino, 50 años aproximadamente, y con textura regular, pelo canoso. Se ignoran todo tipo de antecedentes de ella, ya que no porta ningún tipo de documento. Las labores de búsqueda se han concentrado en Avenida Tobalaba, frente al Zanjón. Aquí la avalancha borró cuadras completas y, según la versión de testigos, unos 10 cadáveres permanecen atrapados en medio de los troncos y el lodo. Ahí sacaban las personas, la gente la dejaban botar para poder rescatar para poder rescatar 8 personas que no sabían si estaban muertas o no, pero era en realidad algo terrible. Yo, como ser humano, lo encontré triste y vi esto, me dio pena y trataba de ayudar también. Hacia el mediodía, la búsqueda tuvo resultados. Entre medio de los troncos, Carabineros encontró a un menor de unos 10 años de edad y de pelo rubio. No se pudo obtener otro antecedente sobre su identidad. Viste pantalones azules, zapatilla y chaleco de color verde. Cerca de las 13 horas, en la parcela 7, se encontró el cuerpo de Patricia Zúñiga, de 20 años, que pudo ser identificada por los vecinos. No tuvieron la misma suerte una niña y un niño, los dos entre 5 y 6 años de edad. Presumimos que tiene que haber más gente en el lugar. ¿En qué sector fue encontrado? En el sector de la parcela 6, junto a la ribera del río. El dolor de las madres que rezaban a la orilla del canal no se condijo con la actitud de un grupo de antisociales que se dio a la tarea de robar las pertenencias ajenas. Después llegó Carabineros, toma preso más de 20, se los llevó encadenados por hacer desacato porque no pueden hacerlo ellos. ¿Qué tipo de cosas se robaron? Llevan balones de gas, llevan lavadoras, llevan cocina acá, televisores, lo que veían en el agua, ellos lo pescaban y arrancaban. Los trabajos de movimiento de tierra y de recuperación de cadáveres continuarán durante toda la noche aquí en el sector alto de la capital. Para la madrugada, efectivos del Ejército y de Carabineros han anunciado turnos especiales con el objeto de encontrar hasta la última víctima de este aluvión. Estas mismas imágenes que usted está viendo en cualquier rincón de Chile tiene allá en su monitor, en Miami, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Y estamos seguros que al ver solo este comienzo del noticiario, le habrá venido a su memoria lo que ocurrió en Antofagasta, porque realmente es muy similar. Mario Kreuzberger en Miami, muy buenas noches. ¿Cómo está presenciando esta nueva tragedia de nuestro país? Bueno, lamentablemente, Claudio, es algo que a nuestro país le ocurre muy seguido, por diferentes razones. La naturaleza siempre nos ataca. Y yo pienso que junto con lamentar esta tragedia y las pérdidas de vida que aquí se han producido, las pérdidas materiales cuantiosas, creo que tenemos un gran capital humano en nuestro país, porque nosotros somos solidarios siempre. Y creo que una vez más tendremos que serlo. No solamente por lo que podamos recolectar para ayudar a la gente, sino además porque cómo se siente esa gente que ha trabajado toda una vida tratando de conseguir sus enseres y de pronto perderlos en un minuto. Cómo de desmoralizados se deben sentir. Es por esta razón que yo creo que nosotros ahí en el canal tenemos que hacer una campaña. Yo quiero ir a Santiago y colaborar en lo que pueda. Pienso que una campaña hay que organizarla bien, porque no sirve eso de estar entregando cosas que a uno en la casa no le sirven en una bolsa negra, sino que las cosas tienen que estar más o menos clasificadas para que la gente las pueda distribuir. Tenemos que organizarnos bien, hacer una buena campaña para ir en ayuda a esos compatriotas que ahora nos necesitan, y estamos seguros que dentro de algunos años más, así lo esperamos que sea lo más lejos posible, pero vamos a tener que hacer una nueva campaña para otra gente. Nuestro país tiene ese problema, la naturaleza nos ataca muy fuerte, estamos casi al fin del mundo y tenemos que entender que muchas veces tendremos que vivir situaciones de emergencia como esta, pero tenemos que estar preparados anímica y espiritualmente para ayudar. Mario, por cierto, tal como lo dices tú, hay mucho que hacer y queda todavía mucho por delante. Este es solo el primero de muchos contactos que vamos a tener en Tele 13, vamos a estar conversando. Cuando Chile ha necesitado a Mario Kreuzberger, Mario Kreuzberger se pone de pie, toma el avión y se viene. Ya le vamos a contar en la conversación con él cuándo se viene y en qué va a consistir esta campaña que ya está organizando Canal 13 con este gran chileno que tiene un corazón largo y grande como es nuestro país. Y estamos ciertos que va a seguir conmoviéndose, igual que usted, con lo que va a ver a continuación, lo que observó hoy en La Reina, Antonio Nemeth.
realmente desastroso, desastroso. No hubo forma de atajar, no hubo forma. Perdí todo, miren para allá, por favor, perdí todo. Impotencia, desesperación, primaba hoy en la mayoría de los vecinos de La Reina, tras comprobar las devastadoras consecuencias del fenómeno natural registrado en el sector suroriente de nuestra capital. A cada paso, a cada metro de esta comuna, las huellas del drama se notaban en toda su dimensión. Esto fue repentino, no dejó tiempo de nada. ¡Pum! Todo transcurrió rápidamente. En cosa de minutos, gran cantidad de agua, escombros y lodo sepultó lo que el torrente encontraba a su paso. En La Reina existen decenas de pasajes similares a este, cuyos interiores se encuentran absolutamente anegados, lo que hace virtualmente imposible que los moradores puedan salir o ingresar a sus casas. Aquí fácilmente el agua con barro supera el medio metro de altura. Un ruido espantoso, un estruendo espantoso, y vi llegar la luz y lo único que hice fue tratar de cerrar la puerta, pero la fui a cerrar y se me vino toda la luz encima y tengo como 1 metro de agua, barro, piedras, de todo adentro. Otro punto que tradicionalmente es conflictivo en esta comuna es el sector de Príncipe de Gales con Mateo Tori Zambrano. Aquí se puede apreciar en toda su dimensión la fuerza del aluvión. Ahora nos encontramos en uno de los puntos del estero San Ramón, que baja por un costado del Parque Intercomunal de La Reina. Por este sector descendieron las aguas arrasando todo lo que había al frente. La fuerza del fenómeno quedó graficada en más de una decena de automóviles, los que literalmente fueron envueltos por el alud sin ningún control. Por casi 1 kilómetro se extendió esta situación y aún hay dueños que buscan desesperadamente sus autos. Otro curioso hecho se vive en el subterráneo de estos departamentos, donde unos 15 vehículos están atrampados en su interior, cubiertos por una gran cantidad de lodo. Estamos sin agua, no podemos cocinar porque tenemos medio metro de agua dentro de las casas, perdimos todos los electrodomésticos que están en el primer piso. Entonces... ¿Luz tienen? No, tampoco tenemos luz, porque tampoco podemos dar la luz porque tenemos agua en los enchufes. Acá en La Reina hay dolor y drama, pero también pujanza para superar los embates de la naturaleza. Lo de La Reina es nuevo, es una imagen que no estamos acostumbrados a ver. En el Paso de los Libertadores, sí, cada vez que llueve, cada vez que cae nieve, hay problemas. Pero esta vez la situación fue distinta, porque no solo está bloqueado el camino, sino que también está destrozado en varias partes. Emilio Sutherland fue hacia esa zona y estuvo gran parte del día comprobando metro a metro qué es lo que pasa con el camino internacional. El río Aconcagua golpeó con violencia la ribera del Cajón Cordillerano. En complicidad con la montaña, el agua, el lodo y las rocas literalmente demolieron la carretera que une los Andes con Mendoza. A medida que el equipo de Tele 13 ascendía por el Cajón de la Aconcagua, se sucedían una tras otras las imágenes de destrucción. Puentes cortados que aislaban a trabajadores de una ribera a otra, galpones y talleres destruidos, casas que se suspendían milagrosamente con la mitad de sus pilares en el aire. En algunos sectores, el pavimento aparecía destruido en extensiones superiores a los 300 metros. La maquinaria pesada de vialidad aparecía insignificante ante la magnitud del desastre. A pocos kilómetros de Guardia Vieja, decenas de trabajadores se apostaban al lado del bus en que estuvieron a punto de desbarrancarse. Sin embargo, la situación más crítica aconteció en las cercanías de Portillo, donde 150 personas, entre turistas y camioneros, vivieron una noche de terror. Espantoso, realmente un calvario la noche completa. Fue una noche muy brava hasta el momento que subimos al micro y pasó el agua, pero hasta ese momento fue realmente muy complicado. El agua parecía que nos llevaba el automóvil. Anoche el socavón era muy grande, venía mucha agua de arriba, entonces empezó a comer por abajo esto y teníamos miedo que esto se partiera en dos, ¿no? Efectivos de carabineros tuvieron que recorrer enormes distancias para auxiliar a los turistas. Caminando. ¿Cuántos kilómetros han caminado? Más o menos unos 15 kilómetros, desde la curva número 12. ¿Hay mucha gente atrapada? Bueno, en el sector nuestro arriba, entre la curva 16 y la 12, hay 27 camiones. En medio de esta situación de emergencia se han vivido actos heroicos, como el que protagonizó un camionero brasileño, quien interpuso su camión para salvar a una familia. Sí, para mí es una gloria de Dios hacer algo así. Yo que soy un brasileño, ver qué le pasó con yo acá en las cordilleras. Y aunque pasaron mucho frío, los camioneros no se quejaron de hambre.
En una muestra de solidaridad internacional, los argentinos pusieron la carne y los chilenos el vino. La consigna fue al mal tiempo, buena cara. En el sector de Caracoles, una vez más, la naturaleza dobló la mano a la ingeniería humana. El agua siguió su curso natural y trazó una demoledora línea recta. Se calcula que en total cerca de 500 personas quedaron atrapadas en la cordillera. Entre ellas había muchos niños, uno de los cuales se trasladó a Santiago junto al equipo de Tele 13. Camiones y buses quedarán abandonados en el lugar por lo menos durante 2 semanas. Eso de la línea recta es el fondo del problema. Hay que torcerle la mano a la naturaleza y seguimos en lo mismo permanentemente. Es lo que pasó, por ejemplo, en Lo Barnechea. Usted vio ayer a Eduardo Tasté en su reportaje, justo en el momento en que un camión caía al río. Hoy volvió al lugar para ver cómo estaba la situación el día después. Si bien ayer el torrentoso caudal del Mapocho, arrastrando lodo y piedras, destrozó puentes y socavó terraplenes, sus aguas no lograron alcanzar las poblaciones ribereñas del sector La Dehesa, Lo Barnechea y el Arrayán. Hoy, al bajar el nivel de las aguas, se pudo apreciar la magnitud del desastre, que afortunadamente no alcanzó a las modestas viviendas cercanas. Las 110 familias de las poblaciones Quinchamalí y San Antonio comenzaron hoy a ser evacuadas hacia un lugar seguro y definitivo. ¿Hacia qué lugar se cambian? Atrás, pasaje 2. ¿Y eso va a ser más confortable para ustedes? Sí, pues, no tenemos peligro del río. ¿Querían cambiarse? Sí, yo estaba desesperada. Esta noche no dormí por el peligro del río. Esta mañana, personal municipal y de vialidad constató los daños en el puente Pastor Fernández. El tránsito hacia el refugio de la Arrayán a través de esa vía fue suspendido por tiempo indeterminado. El camino hacia Farellones sufrió pequeños derrumbes, los que fueron reparados de inmediato, quedando expedito el paso de vehículos hacia ese centro invernal. Finalmente, y para tranquilidad de los habitantes del sector, el temporal de lluvia no afectó las instalaciones de la compañía minera disputada de Las Condes. Los embalses se encuentran con su cota normal y los depósitos de relaves no reciben desechos desde mayo del año pasado. 3.000 son los damnificados que reporta la autoridad. Oficialmente ese es el número, pero aparentemente la situación podría variar a medida que se van recolectando más antecedentes, como por ejemplo el número de desaparecidos. Vamos en 16 o 17 muertos y yo tengo en mis manos aquí la lista oficial de desaparecidos que asciende a 81. Ya hay algunos dramas espantosos. Entre el número 45 y 51, una familia completa de gente que no aparece. Apellidos: Borges Ríos, Borges Ríos, Borges Ríos, Borges Ríos, Borges Sanzana, Borges Sanzana y Borges Sanzana. Y hay otro también acá de la familia Torres Marchán, Torres Ríos, Marchán Torres, Marchán Torres, Marchán Torres, Marchán Torres. 5 personas absolutamente desaparecidas y sobre cuyo paradero hay pocas esperanzas de encontrarlos. Quienes han tenido mejor suerte, porque al menos salvaron con vida, son los damnificados. Quizás perdieron sus casas, quizás perdieron sus bienes, pero ahí van a estar los chilenos encabezados por don Francisco para que nuevamente vuelvan a sonreír. Los damnificados están todos ahora tratando de pasar la noche lo mejor posible. Y Julio de Villegas conversó hoy con ellos. Yo arriendo aquí en Santiago y no tengo familia, pero mi mamá vive en Angol. Ahí estoy botado ahí como un perrito. Este es el Colegio Nuevo Amanecer, uno de los lugares habilitados para albergar a los vecinos que quedaron sin casa. No es fácil estar aquí, no por las condiciones. Es cierto que están con racionamiento de agua, pero tienen comida asegurada. Lo difícil es haberse quedado con lo puesto y tener que esperar, tal vez para nada, el momento de volver a donde vivían. ¿Qué pasó con su casa, con sus cosas? Se partió mi casa toda. Sí, no tenemos casa, quedamos sin casa. Nosotros estábamos en el trabajo y los pasaron a avisar como las 3 más o menos. Cuando llegamos acá arriba ya, francamente, el agua ya arrastrado con todo. Bueno, se sintió una explosión y de repente dijeron todo gritando y salimos para afuera y ya venía el barro hasta la cintura. ¿Costaba caminar? ¿Costaba cruzar? Claro, sí, yo me caí, imagínense, mira cómo me dejé. Yo llevaba mi tele en brazo y me llevó con la tele y todo y un buen resto me arrastró. Fue algo que nunca yo había visto, los años que tengo, nunca había visto eso, pero gracias al Señor que
no nos pasó nada más grave. Yo vi todo cuando tenía la cuestión de el agua con piedra, incluso traía hasta autos para bajo la raza. Sí, los troncos. ¿Y qué más? Y la casa de la señora María se cayó. ¿Sí? ¿Tú viste cuando se cayó? ¿Y te dio miedo? Sí. Galleta. ¿Quieres galletas? ¿Y cuántos años tienes? ¿A ella no le pasó nada? No, a ninguna de las niñas nada, gracias a Dios. A mí me falta una hija todavía que no ha aparecido, que ella anda con una niñita chiquitita. ¿Y sus cosas? Mis cosas, no sé dónde están. No es nada lo que se puede sacar. Nada, porque está todo tapado con el barro, con el lodo. ¿Y tenía muchas cositas usted? Sí, no mucho, pero todo lo que tenía era harto para mí. ¿Qué tal a la distancia las lágrimas de estos compatriotas? ¿Me Mario, da ¿cómo las bote? siente allá desde Miami? Bueno, es difícil a veces sentir a la distancia, indudablemente, pero al ver las imágenes, esta es una tremenda tragedia que está viviendo un porcentaje muy alto de la gente que vive ahí en esa comuna. Y yo creo que nosotros tenemos, los comunicadores tenemos una responsabilidad y la comunidad entera también tiene la suya. Y es por eso que creo que tenemos que hacer algo. Yo sé que todas estas campañas no solucionan íntegramente los problemas, es indudable, pero solucionan parte de ello y solucionan moralmente la situación en la que se encuentra la gente. Mario, ¿cuándo va a ser, sí. perdón la interrupción, ¿cuándo va a ser la campaña y cuándo llegas tú a Santiago? Bueno, la campaña va a ser el día domingo desde las 2 de la tarde. Yo estaría llegando el domingo, voy a hacer todo el empeño posible para llegar el sábado, así que por lo menos el sábado en la noche. Y yo quisiera pedirle a la gente que la gente se prepare para ayudar. La gente que va a donar, como siempre en esto se necesitan, perdón, los mismos elementos. Alimentos no perecibles, ropa de abrigo, ropa de cama, pero todo esto se necesita seleccionado. La gente ya sabe que tiene que hacerlo en bolsas transparentes, tiene que colocar su nombre, tiene que colocar las tallas, tiene que colocar las cosas que van en el interior para que se puedan distribuir en forma rápida, porque eso es lo que se va a necesitar. Tengo entendido además que hay anunciado mal tiempo para los próximos días, entonces hay que estar mucho más preparado todavía. Yo creo que para hacer una buena campaña tenemos que organizarnos, tenemos que colocar lugares donde los podamos, digamos, recibir la ayuda. Yo creo que dentro de muy poco en el canal se va a anunciar en qué lugares vamos a tener la recolección de las donaciones, de qué manera la gente va a poder colaborar, y yo espero que también los artistas, toda la gente del espectáculo colabore para que así nuestros telespectadores se puedan hacer presentes una vez más. Mario, también necesitamos dinero. ¿Tú sabes ya con qué banco vamos a trabajar? Tengo entendido que vamos a abrir una cuenta corriente en el Banco de Chile para que la gente pueda depositar ahí. Yo pienso que ya desde el día de mañana se va a poder conocer el número y mientras antes la gente colabore, muchísimo mejor. Bueno, ese informe lo vamos a tener oficialmente mañana. Entiendo yo, bueno, tú estás un poco lejos, entiendo que es el Banco del Estado, pero van a tener la información oficial a contar de los próximos minutos. Da igual donde sea, lo importante es que todo el mundo colabore y que nuevamente te vamos a tener acá, Mario, lo cual obviamente nos alegra muchísimo. Tú sabes lo que te queremos los chilenos y que dentro del poco tiempo que tengas te pegues un viaje de estas características, por cierto que tiene un doble o un triple valor. No, por supuesto, para mí es una obligación. Esa es mi tierra, ahí nací yo, ¿verdad? Y cada vez que me necesiten, por supuesto que tengo que estar presente. Mario, un abrazo, nos vemos el sábado, ojalá que puedas llegar ese día para planificar todo. Canal 13 te espera con los brazos abiertos y los chilenos igual. Un abrazo, buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y de antemano muchas gracias a nuestros telespectadores por la colaboración que nos van a prestar ese día domingo. Muchas gracias, Mario. Saludos a tu familia, que ha sido tan importante en tu carrera, como lo vamos a ver a continuación en este recuento que hemos hecho respecto de campañas que ha dirigido Mario Kreuzberger, otra vez, firme aquí en el barro junto a los chilenos. Patricia Silva. No sé qué vamos a hacer sin trabajo, sin nada, señor. Cada vez que la naturaleza nos juega una mala pasada, provocando tragedias que nos llenan de sentimientos de pérdida, dolor e impotencia,
Nuestro canal ha tratado de buscar la forma de canalizar la enorme solidaridad tan propia de nuestros compatriotas. Los crudos inviernos que muchas veces arrasaron con todo y que como siempre afectaron sin piedad a las personas más humildes, seguramente quedaron en la retina de muchos de ustedes que recuerdan claramente las campañas emprendidas, por ejemplo, tras las inundaciones de los años 82, 83, 84 y 86, del terremoto del 85, del aluvión de Antofagasta del 91, y en fin, de cuánto desastre nos ha azotado. Todo desapareció, la señora con sus nietos. Y aquí había otra familia con 2 niños. Y aquí la señora completó todo esto. Hay dolor en mucha gente, pero hay mucha gente más que tiene que seguir viviendo, que tiene que tener esperanza. Y los que podemos dar esa esperanza somos nosotros. Hay que ayudar, pero ahora. Y todas las campañas han tenido un sello innegable. La colaboración generosa de personas, comunicadores, artistas, gremios y empresarios, todos los cuales no han dudado un minuto en unirse simplemente para dar. Este domingo enfrentaremos otro desafío. Mario Kreuzberger, don Francisco, encabezará la campaña que está organizando nuestro canal para ayudar a los incontables damnificados que ayer dejó el nuevo aluvión, con resultados simplemente desoladores. Todo lo que pueda conseguir Mario Kreuzberger es poco frente a lo que se está viviendo en estos momentos, y así lo ha entendido el gobierno, que hoy dispuso una ayuda inmediata de 500 millones de pesos. La anunció el ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, con quien estuvo en la mañana Francisca Lena. El drama de lo ocurrido ayer no puede esperar. Esta mañana el ministro de Hacienda informó que se destinarán recursos de inmediato para enfrentar la emergencia. Hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior 500 millones de pesos para enfrentar la emergencia, la reacción más inmediata que hay que tener frente a esa situación tan dramática y terrible que hemos presenciado todos ayer en la tarde. Y quiero también decirles que en la medida en que sea necesario allegar más recursos, lo vamos a hacer, de tal modo que los damnificados tengan la seguridad que el gobierno va a responder con absoluta prontitud y que el Ministerio de Hacienda va a poner todos los recursos que sean necesarios para que esto se supere lo más rápido posible. El ministro afirmó que debido a la triste experiencia de inundaciones de años anteriores que han dañado a la población y a la ciudad, ha llegado el momento de plantear una mayor inversión en infraestructura. Un tema que, según dijo, debe analizarse como proyecto de largo plazo y que podría comenzarse con un aumento en el presupuesto para el próximo año, especialmente en las áreas de vialidad y obras públicas. A propósito de platas, vamos a hacer una rectificación. La cuenta donde usted va a poder depositar su ayuda a través de Canal 13 del Banco de Chile, tal como lo decía don Francisco. El número es 18.810. 18.810, pero no nos apresuremos porque todavía quedan informaciones y ya va a tener tiempo usted de tener una buena información respecto de esto. El ministro anunciaba una ayuda de 500 millones de pesos. Se le agradece, pero va a tener que sacar un poco más porque datos estimativos suponen que las pérdidas de todo esto ha sido de 5.000 millones de pesos. Así que va a tener que buscar por ahí en la caja de fondos para que la ayuda sea inmediata y pueda solucionarse en gran parte el problema que están viviendo los chilenos. ¿Le parece, Javier Miranda? Exactamente, Claudio Sánchez. Te agradecemos ese trabajo periodístico. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más noticias. Desde el amanecer, la energía de las empresas Copec está presente en la vida de millones de personas en Chile y el mundo, impulsando el inicio de una jornada, activando el país, con sólidas inversiones que crean trabajo, cuidando el medio ambiente y con gran presencia en los mercados de exportación. Empresas Copec. Voluntad, trabajo, inversión al servicio del país. Ella domina perfectamente el inglés, el alemán, el japonés y otros idiomas y no es una traductora intérprete. Ella puede rastrear a una persona en cualquier país y no pertenece al Interpol. Ella puede recordarle un compromiso internacional, incluso en la noche, y no es un despertador.
Ella puede ser su contacto en el extranjero y no es una diplomática. Ella es una de las muchas asistentes internacionales de Entel que puede ofrecerle todos estos servicios las 24 horas del día. Solo marque el 182 de Entel y ella estará allí. En la comuna de Ñuñoa, la municipalidad aumentará de 7 a 25 el número de camiones que trabajan en la limpieza de barro y escombros. Este era el panorama que se tenía ayer en la avenida Irarrázaval, cuando un verdadero río bajaba por esta importante arteria de Ñuñoa. Y esta era la visión que existía hoy en la mañana. La mayoría de los comerciantes logró que el agua y el barro no afectara mayormente a sus locales, y hoy las tareas de limpieza estuvieron centradas en la calle. Se estaba entrando el barro, entonces teníamos que cerrar, porque si no después nos iba a costar mucho más. Y el problema que nos afectó mayor a nosotros es que quedó una micro detenida acá y mira cómo juntó todo el barro, todo. Mientras tanto, algunos de los miles de vecinos de Ñuñoa afectados por el aluvión se quejaron de no contar con la suficiente ayuda para limpiar sus calles. Y usted viera que la esquina de Pedro Valdivia con Irarrázaval, cuando son las elecciones, pues usted habla con todos los candidatos, habla con el alcalde, entonces lo atiende muy bien los futuros alcaldes y concejales. Ahora es cuando yo quiero que estén. Para la municipalidad, la prioridad fue atender a los albergados y limpiar las avenidas Grecia e Irarrázaval. Y es que aunque parezca increíble, la alcaldía solo destina una pequeña parte del presupuesto a este tipo de situaciones. Para financiar las emergencias de todo el año, el Consejo Municipal dejó solo 3,5 millones de pesos. Yo no quiero hacer promesa. Lo que yo puedo decir que a partir de los elementos que contamos hoy día y con que vamos a contar mañana, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para en el curso de esta semana dejar nuestra comuna Ñuñoa limpia de lodo y de desperdicio, ¿no es cierto?, producto de esta avalancha. Pero además de estos problemas, hay uno que todavía está por llegar, porque si no se limpia toda esta tierra a tiempo, se va a secar y se va a convertir en polvo. Son miles de kilos de tierra que se sumarán a la contaminación del aire. De hecho, hoy algunas calles de Santiago comenzaron a mostrar esta cara. Mientras tanto, usted puede colaborar en su propia casa limpiando el polvo de las veredas. Aún se evalúan los daños causados por el aluvión en las instalaciones del mineral de cobre de El Teniente, en la sexta región. Hoy fueron evacuados 1.300 mineros. La extracción del metal en la división El Teniente está suspendida debido a la interrupción de la vía del ferrocarril que lleva desde Alto Colón hasta el interior de la mina. Nos afecta la producción indudablemente, nos afecta en los planes y programas que tenemos, las metas que teníamos trazadas para el año 93 y lógicamente vamos a tener que hacer una importante reposición de maquinaria. La situación de ayer por momentos fue dramática, pues el estero Coya, afluente del río Cachapoal, subió su nivel en más de 10 veces. Afortunadamente, este fenómeno climatológico no afectó a seres humanos. Durante el día fueron evacuados unos 1.300 mineros del turno A de ayer, que se vieron impedidos de retornar a Rancagua. Agua nomás faltaba y comida estaba faltando también, pero nada más. ¿Temieron en algún momento por sus vidas? No, prácticamente no. Usted sabe que aquí hay que ser valiente, ¿no? El paso expedito vía férrea hacia el interior de la mina por Teniente 8 podría quedar expedito de unos 3 a 5 días. Otro problema en el mineral del Teniente lo provocó el aluvión que cayó sobre la planta de energía eléctrica de Coya. La inundación colapsó la central, provocando grandes daños en sus 4 generadores. Ya hubo algo similar en 1986, cuando el lodo alcanzó un nivel de 1,5 metros en las instalaciones. Ahora llegó a 4 metros. Las necesidades se han superado con una planta de generación termoeléctrica. Mientras tanto, hoy quedó habilitada la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 67, la que se vio afectada ayer por el desborde del estero Codegua. Trabajadores de vialidad con maquinaria pesada lograron poner en funcionamiento la ruta en el curso del día. Helicópteros del Ejército rescataron hoy a operarios que trabajaban a 3.000 metros de altura al interior de Rancagua. Una vasta zona agrícola de la provincia de Cachapoal sufrió serios daños por un aluvión que también destruyó un campamento minero. Desde el aire se advierte la tremenda fuerza del aluvión que destruyó totalmente el campamento Las Cayanas, sector Río Blanco, aquí en la cordillera de la sexta región.
En este lugar se construye el túnel de aducción de agua industrial para el mineral El Teniente de Codelco, Chile. Y hasta aquí, a 3.000 metros de altura, llegan helicópteros del ejército para rescatar a los 34 operarios que lograron salvar con vida escapando cerro arriba de una gigantesca masa de barro, árboles, rocas y agua. Y ahora en tierra se puede observar todo el daño causado. Maquinaria pesada, camiones tolva, retroexcavadoras, enseres y edificaciones están sepultados por una gruesa y dura capa de barro. El aluvión destruyó también una vasta zona agrícola de la provincia Cachapoal. Doñigüe, Coltauco, Coya, graneros han quedado bajo el barro y el agua. Debido a la dramática situación que se vive en esta provincia, el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, pidió al gobierno que se declare zona de catástrofe o de ayuda especial. Y ahora vamos nuevamente a la Florida con el periodista Claudio Sánchez. Claudio. Gracias, Javier. En una zona que, como ustedes pueden ver, está sumamente afectada por lo de ayer, que es naturalmente una de las zonas donde no hubo clases hoy y donde no habrá mañana. La situación se va a mantener más o menos tal como hoy. Lo anunció hoy el Ministerio de Educación respecto de quiénes mañana sí van a retornar a las aulas y quiénes no van a tener clases. Cecilia Corbalán fue al Ministerio y le va a contar, mucha atención, le va a contar quién tiene clases y quién debe quedarse en casa. Esta mañana fueron muchos los alumnos que llegaron a sus establecimientos educacionales y que se encontraron con que no había clases. Así pasó en colegios y en institutos superiores, por ejemplo. La gran mayoría no pudo funcionar porque no tenía agua potable. Algunos alumnos han venido acá que son o quieren pasar por muy aplicados y por eso los tenemos aquí. Y el colegio siempre a los alumnos les ocupa en algo. Y en este momento un poco de entretención de ping-pong. Otros colegios no están funcionando porque están inundados o bien porque están sirviendo de albergues para los damnificados. Pero para que a usted le quede claro si mañana tiene que mandar a sus niños al colegio, a continuación le damos a conocer la lista de comunas en las que no hay clases mañana. Ojo que se trata solo de colegios. La comuna de Las Condes, que hoy no tuvo clases, mañana sí tendrá, ya que en la mayoría de sus colegios ya volvió el agua potable. De manera que tiende a normalizarse al menos en esa comuna. En el resto, prácticamente en todo el Gran Santiago, no habrá mañana actividad escolar. Si nos permite un paréntesis, le contamos ahora entonces cuál es definitivamente el número de la cuenta en la cual usted podrá hacer sus depósitos a partir de mañana, porque no deje para mañana lo que puede hacer hoy, pero como hoy ya es tarde, hágalo mañana. Ahí tiene la cuenta, es del Banco de Chile, es la 18.800-10. Banco de Chile, todo lo que usted pueda hacer por la gente que está aquí debajo de este barro será bienvenido, porque ellos tienen familiares y porque hay que buscarlos, hay que darle una cristiana sepultura. A propósito de ello, aquí en la comuna de La Reina las autoridades nos han dicho que necesitan mucho material pesado para poder extraer el lodo. Esto se va a secar y ya definitivamente después será muy difícil poder encontrar algunos cadáveres, carretillas, palas, cargadores frontales. Muchos hombres, mucha mano de obra, eso es lo que se necesita fundamentalmente en esta comuna y la ampliamos para las otras. Si usted tiene una empresa, si usted es contratista y puede ayudar a la municipalidad, destine 1 o 2 días de este mes de su trabajo facilitando entonces esa implementación que tan necesaria es de manera urgente, antes de que todo esto se seque. ¿Le parece, Pablo Norato? Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Precisamente lo estábamos escuchando atentamente con el intendente de Santiago, de la región metropolitana, don Luis Pareto, quien está en el Colegio Bellavista, que es la comuna de La Florida, y que es uno de los albergues más importantes que hay en todo este sector. Hay aproximadamente 400 personas y se espera que en las próximas horas lleguen más. Mucho niño, el drama reflejado en el rostro de todas estas personas que vivieron la desolación a consecuencia de este aluvión. Intendente, usted estaba observando el noticiario con nosotros. ¿Cuántas son en este momento las regiones del área metropolitana que están en estado de emergencia? Bueno, en la región metropolitana hay 6 comunas en estado de emergencia, especialmente esta comuna, La Florida, que tiene el mayor número de damnificados. ¿A cuánto asciende aquí? Por lo menos a 1.500, 1.600 personas que están en 5 albergues en La Florida, más otros albergues que están en Ñuñoa,
podríamos decir que en Peñalolén también hay albergues. ¿El número de damnificados en total? En la región metropolitana, 2.100 damnificados en albergues. Ahora hay personas que están en los sitios que fueron fuertemente azotados por el temporal, que no han querido albergarse porque están cuidando sus casas o están esperando otro tipo de solución. Y el albergue, lógicamente, requiere de ayuda, no solo la ayuda del gobierno, las autoridades, sino que también de la gente de buena voluntad. Me ha llamado la atención que aquí incluso gente modesta, humilde, que es la que llega a dar ayuda. Falta más ayuda. ¿Cómo se va a repartir esta ayuda? Tuvimos el problema del aluvión de Antofagasta, intendente, donde hubo bastantes críticas. ¿Cómo se va a hacer para que no se vuelvan a producir estos hechos y se pierda ayuda, ¿no es cierto?, desaparezca ayuda? Bueno, aquí en la región metropolitana trataremos que sea lo más transparente posible. Yo he podido observar en mi recorrido por todas las comunas que afectadas la gran solidaridad y cómo están trabajando los concejales de todos los partidos políticos, de oposición y de gobierno, los parlamentarios de oposición y de gobierno. Aquí esto no es un problema político, es un problema que el dolor ajeno, la forma en que ha sido afectada a la gente más modesta, no da para ningún provecho político, por lo tanto trataremos de ser lo más transparente. Se formarán comisiones integradas por los concejales de todos los partidos para que esto no tenga ningún tipo de duda ante la opinión pública. La Reina tiene problemas serios en cuanto a vivienda llena de lodo. Usted viene de La Reina. Bueno, ¿se va a enviar más maquinaria pesada? Ahí hay un problema diferente. Ahí se ha afectado gente de clase media en que han perdido todos sus enseres. El barro ha llegado a 1,40 m al interior de sus viviendas. Felizmente, hace 2 horas atrás llegó un contingente del regimiento WIN a ayudar a estas personas y a tratar de sacar el lodo. Yo creo que ahí también hay un foco que hay que despejarlo dentro de las 24 horas, porque mañana puede ser tarde por los calores que pueden afectar Santiago. Ojalá que sea así, los calores, pues si viene lluvia, el problema se lo torna mucho más dramático. Las clases no volverán a reanudarse hasta que no vuelva el agua. Es decir, el mismo día de ayer, con excepción de Las Condes. Es decir, las clases están suspendidas y esperamos, como nos han ya anunciado hemos, que en la tarde, tipo 6 o 8 de la tarde, volverá a la normalidad de agua potable en la provincia de Santiago. Eso el día de mañana. El día de mañana, miércoles, tipo 7 o 8 de la tarde. Perfecto, muchas gracias, intendente. El intendente de la región metropolitana, don Luis Pareto, quien está recorriendo todo este sector. Claudio Sánchez, adelante usted ahí en otro sector de la Florida donde fue el foco del desastre. Muchas gracias, Pablo. A propósito de recorridos que está haciendo el intendente, recién cuando lo escuchábamos pasaron por aquí 2 carabineros en motos. No lo voy a decir cómo iban de embarrados, venían de la parte alta, están haciendo patrullajes, tanto ellos como funcionarios de investigaciones en forma especial. Durante toda la noche, todas las calles de Santiago van a estar perfectamente vigiladas, así que quienes son damnificados, tranquilos, usted que está en su casa, lo mismo. La policía uniformada y la policía civil está trabajando, lo mismo que todos los chilenos, para garantizar el orden y la tranquilidad en estos momentos de amargura y de cierta confusión en algunos sectores. Confusión que se materializó hoy todavía con mayor carácter cuando en la mañana la gente trató de abrir las llaves y se encontró que no había agua. El intendente dice que va a llegar mañana en la tarde. ¿Qué dice Hemos, Carola Fuentes? Esta mañana una gran parte de Santiago amaneció sin agua potable. Desde temprano, la gente se acercó a los grifos y por sus propios medios comenzó a juntarla en baldes y botellas. Más tarde, se organizaron lugares oficiales de reparto, como municipalidades y camiones aljibes. Otros recurrieron a la compra de agua mineral, que lamentablemente algunos irresponsables aprovecharon para vender casi 3 veces más cara. Tampoco faltaron los que vendieron agua de la llave, demostrando que en estas situaciones nunca falta quien haga oídos sordos al dolor ajeno y se aproveche para beneficio propio. En estos momentos, las comunas que no cuentan con nada de agua son San Joaquín, San Miguel, La Reina, Puente Alto, El Bosque, San Bernardo y Pirque. Por el contrario, tienen el 100% de abastecimiento San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos, Renca, Pudahuel y Quilicura. El resto de Santiago tiene un suministro variable y con las horas irá subiendo la presión. Si en su casa no hay agua, puede recurrir a los camiones aljibes o a otras comunas. En cualquier caso, es muy importante que todos los santiaguinos tomen las siguientes medidas con el agua que consuman. Hervirla durante 10 minutos y, si no se puede, echarle 10 gotas de cloro común y corriente por litro y dejar reposar una media hora. Además, racionalice todo el consumo, evitando cualquier gasto innecesario. No coma nada que no esté cocido y preocúpese de sellar bien las bolsas de basura. Por último, los establecimientos que elaboren comida, como pastelerías y restaurantes, que no tengan agua, deberán paralizar sus funciones.
Pero ¿qué pasará en los próximos días? Nuestro equipo visitó la planta de Hemos y pudo comprobar por qué se paralizó el suministro. Ayer el río Maipo llevaba 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, siendo que normalmente solo lleva 200 metros cúbicos por segundo. Esto provocó que los conductos que Hemos tiene en esta bocatoma para abastecer de agua a sus plantas de tratamiento se llenaran de barro y piedras, quedando completamente obstruidos. Al dejar de correr el agua, las plantas de las vizcachas y vizcachitas se quedaron desabastecidas y no se puede procesar agua para mandarla a la mayor parte de Santiago. En estos momentos el canal tiene más de 2 metros de barro. Hasta que este no sea despejado, no se solucionará el abastecimiento de agua. Y estos trabajos demorarán, según los ingenieros, por lo menos 2 días. Pero quizás todo esto podría haberse evitado. Se sabe perfectamente bien cuál es el comportamiento de este sector y esta toma. Por lo tanto, yo creo que siguiendo esas recomendaciones es posible evitar estos problemas. ¿Y esos estudios desde hace cuánto están? Bueno, yo diría que el último estudio se terminó aproximadamente el año 88, 88-89, no recuerdo bien. O sea, perfectamente desde el año 88 que se podría haber prevenido esto, ¿no? Yo pienso que sí. Ciertas estructuras como este muro, por ejemplo, pudieron haberse mejorado antes. Ayer el agua sobrepasó esta muralla y por eso llegó a los canales. Puede ser, ¿no es cierto?, que no estén en la altura suficiente. Entonces sería cosa de peraltar o levantar esos muros, ¿no es cierto?, para lograr ya así una protección adecuada. Es tan sencillo como eso. ¿Cuántas otras prevenciones se podrían haber tomado para evitar que Santiago se quedara sin agua? Bueno, si esto era previsible, ¿por qué no se había hecho? Una buena pregunta, aunque un poco tardía, pero igual es necesario hacerla. Se la paso a Mauricio Bustamante para que usted allá en el estudio se la formule a su invitada. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Claudio. Efectivamente nos acompaña esta noche la señora Raquel Alfaro, gerente general de Hemos. Buenas noches, señora Raquel. Buenas noches. La pregunta es fundamentalmente si se pudo prevenir los efectos de este aluvión en cuanto al agua potable. Mire, los efectos de este aluvión en cuanto al agua potable podían haberse previsto. Lo que no se podía prever era el aluvión mismo. Este es un aluvión de dimensiones extraordinariamente elevadas y el peralte de nuestras estructuras, como dice el ingeniero Estelé, podría haberse hecho, pero a una altura verdaderamente impensable en términos no solo económicos, sino de uso racional de recursos. ¿Pero por qué sigue ocurriendo esto? Porque no es primera inundación que tenemos y no es primera vez tampoco en que falla el agua potable. ¿Por qué no se hacen los estudios y no se hacen los trabajos para dar un buen servicio a la población? Porque, le repito, no se pueden hacer estructuras que sean ante todo evento. Y este evento de este aluvión es un evento totalmente extraordinario que escapa a cualquier sentido racional de construcción de una estructura que nuestros usuarios después puedan tener acceso a un agua a un precio económico. O sea, ¿se van a seguir repitiendo situaciones como esta? No, porque esperamos que no se repitan situaciones de este tipo, de estas velocidades, de estas dimensiones, de estas condiciones climáticas tan grandes. Eso no quita que sigamos nosotros estudiando también en el Instituto Nacional de Hidráulica la manera de cómo poder solucionar con abastecimientos alternativos, puede ser tal vez una solución. De los 900.000 clientes que tenemos, casi 4 millones de personas, la mitad hoy día está sin agua. Así es. ¿Cuándo se va a solucionar el problema para esa gente? Esperamos con bastante confianza que, salvo de nuevo un aluvión de fuerza mayor, nosotros podamos estar entregando el agua mañana en la noche a más tardar. Es posible que esto sea antes, porque ya están entrando agua a las plantas, pero esta es un agua con mucha turbiedad y que tiene que ser tratada con bastante cuidado, de tal manera que no es posible pensar que con rapidez instantánea podamos tener el agua en todos los estanques. Muchas gracias, señora Raquel. Nosotros les hemos entregado una serie de recomendaciones, pero yo quiero pedirles a ustedes que tienen agua en su casa, que también la cuiden. Porque decíamos, un 50% de la ciudad de Santiago está en este momento sin agua, sin el vital elemento, y a la medida que ustedes también
aligeren su consumo, van a permitir que estas otras personas, sus vecinos o la gente que vive en otras comunas de Santiago pueda tener cuanto antes esta agua. Continuamos en nuestra sala de noticias con Javier Miranda. Expertos afirman que la tragedia provocada por el aluvión era previsible. Si su negocio es el transporte, entonces su negocio depende de una sola cosa: que esta máquina nunca se detenga. Para eso, usted confía en Delvac, el lubricante de máximo rendimiento para motores diésel creado por la tecnología móvil. Para que su negocio nunca se detenga, Móvil Delvac, el motor de su negocio. Piense en algunos números, en sus años de matrimonio o la edad de su regalón. Y anótelos en su cartilla del nuevo loto, porque estos números lo pueden hacer millonario. Ya lo sabe, nuevo loto, grito y plata. Usted, que siempre cuida bien a su familia, ¿no encuentra que también es importante cuidar su desayuno? Para eso llegó Corn Flakes de Kellogg's, delicioso y nutritivo. Cada hojuela es un grano de puro maíz enriquecido con 8 vitaminas esenciales y hierro. Comience su día con el mejor desayuno, con Corn Flakes de Kellogg's, el original y el mejor. A 1.300 millones aumentó la cifra destinada por el gobierno para ir en ayuda de los damnificados. En obras públicas el costo alcanzará a los 5.000 millones de pesos. El camino internacional a Mendoza estará interrumpido por 30 días. El subsecretario del Interior, Belisario Velasco, informó esta noche que a los 500 millones anunciados por el ministro Foxley se suman otros 800 millones de pesos que se destinarán a viviendas. 500 millones del desarrollo regional y 300 millones del Ministerio de la Vivienda, un total de 800 millones, con el objeto de construir las 400 casas que perdieron pobladores en el aluvión de la Florida. También esta noche en La Moneda, el ministro de Obras Públicas, Carlos Hurtado, dio a conocer que el suministro de agua potable se normalizará en las próximas 24 horas. Manifestó que en el camino al Cajón del Maipo, a la altura de El Canelo, se instalará un puente mecano. La carretera 5 Sur, a la altura del kilómetro 68, quedará habilitada en ambos sentidos esta noche. Hurtado informó también que está interrumpido el camino internacional Los Andes-Mendoza. El tránsito estará interrumpido como mínimo 30 días para los vehículos livianos. Para tránsito pesado se estima un plazo de interrupción mayor. Estimación del costo. En evaluación de estos daños en materia de infraestructura se estima como mínimo un valor de 5.000 millones de pesos. Hacemos ahora un contacto nuevamente con Claudio Sánchez. Gracias, Javier. Mañana a esta hora tanto usted como yo estaremos ya sentados cómodamente frente al televisor, seguramente presenciando lo que va a pasar en el Estadio Nacional en el partido de Universidad Católica. Dentro de tanto sufrimiento, tanto dolor, habrá un paréntesis para disfrutar de, esperamos, un buen partido de fútbol y esperamos también de un triunfo del equipo chileno que también ha abierto su corazón y ha abierto su chequera. Hoy el Club Deportivo anunció que una parte importante de la recaudación de mañana será destinada a los damnificados. Así que vaya mañana al estadio, hay que llenarlo, ojalá al Estadio Nacional, para apoyar a la Universidad Católica, para ganar, pero lo más importante, para que ese dinero vaya por buen camino y ayudemos a quienes hoy necesitan de la alegría de un triunfo y necesitan también de la alegría de la ayuda material. Entre tanta alegría, recibimos una ahora durante el transcurso de Tele 13. Decíamos al comienzo que teníamos la lista oficial de desaparecidos y nos llamaron de un albergue para decirnos que la familia Borges Ríos y Borges Sanzana, que son 7 personas, a Dios gracias, están todos sanos y salvos. La policía los tenía reportados como desaparecidos, pero están todos vivos, así que va disminuyendo por esta vía entonces el número de personas que estaban desaparecidas. Hace algunos instantes decía un entrevistado que desde el punto de vista del agua esta situación se pudo evitar y en términos generales todo el aluvión
también se pudo evitar si hubiéramos tenido autoridades a lo largo de muchos años más preocupadas de lo que hacen, autoridades que efectivamente cumplan con su deber y que impidan que en las quebradas, por ejemplo, porque es algo obvio, hasta un niño le va a decir de que no se puede estar viviendo en una quebrada. Sin embargo, ahí hacemos casas y pasa lo que pasa, ¿cierto, Francisca Lira? Es indiscutible que lo ocurrido ayer fue dramático. El terreno cedió no solo por las lluvias. En el caso de la quebrada de Macul, el agua cayó sobre la precordillera, donde excepcionalmente la temperatura era alta. Así, la poca nieve que había caído se derritió. Esto, junto al agua lluvia, arrastró tierra y rocas. La pérdida de vidas es irreparable, pero peor aún es que esto sí se pudo evitar, según los especialistas. De hecho, el fenómeno no es primera vez que ocurre. También ocurrió el año 1986 y casi ocurrió el año 1987. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. De tal manera que la quebrada de Macul debemos señalarla ya o identificarla como un sitio peligroso. Hay estudios del Instituto Geográfico Militar, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica en los cuales se afirma que la zona es peligrosa simplemente porque corresponde a los cauces normales de las quebradas. Por ejemplo, la quebrada de Peñalolén se ha convertido en la calle José Arrieta, mientras que el lecho natural de la quebrada de Macul es departamental. Lo que ha ocurrido en esta zona es que esta quebrada se ha ido rellenando con sedimentos, se ha ido levantando su lecho. Entonces, con este levantamiento del lecho, de pronto el lecho de la quebrada va a quedar casi a la altura de las casas que fueron construidas años como por sobre esta cota o este nivel. ¿Y en ese momento qué va a pasar? Y en ese momento la quebrada de Macul puede incluso agarrar su antiguo lecho, que era la avenida departamental. La quebrada de Macul controla prácticamente el sistema de drenaje de unas 6 comunas grandes y densamente pobladas, entre otras la Florida, por ejemplo. Esto va a ser recurrente y cada vez más grave. Las quebradas, al igual que los ríos, tienen 3 tipos de lechos. El normal, uno intermedio y uno excepcional, que ocupa cuando tiene una crecida mayor cada cierto tiempo. La población liguera, por ejemplo, estaba instalada sobre el lecho de mayor excepcional. Y por lo tanto, era de esperar, por eso nosotros decimos que esto es previsible, era de esperar que en algún momento el agua invadiera ese sector. O sea, hay que respetar ciertas áreas de los ductos naturales. Y como muy bien dice el refrán, no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, esta idea de permitir que las aguas sigan su curso natural es la misma conclusión a la cual se llegó una vez que el Mapocho inundó varios sectores de Santiago hace ya 11 años. Aunque demasiado tarde, Francisca, cada una de estas conclusiones. Después de escuchar al profesor, uno se pregunta cómo es posible que ocurra. Y yo se lo pregunto aquí desde la distancia a don Patricio Gross, profesor de proyectos urbanísticos de la Universidad Católica. Buenas noches, profesor. ¿Cómo es posible que todo esto siga ocurriendo? Estamos llegando a un nuevo siglo y seguimos construyendo aquí los faldeos de los cerros. Efectivamente, hace muchos años ya que venimos observando la repetición de ciertos fenómenos sobre los cuales ya hay una historia, ya se tiene conocimiento, ya hay mucho escrito, hay muchas desgracias acumuladas. En ese sentido sería muy importante que nosotros aprendiéramos de una vez por todas la lección, aunque sabemos que las respuestas no son sencillas y no son fáciles. Aquí hay problemas en relación con el clima, que nos juega a veces unas malas pasadas, pero hay recuentos históricos que más o menos nos permiten prever estas circunstancias. Conocemos también nuestro relieve y nuestra topografía. Pero hay también muchos problemas relativos a, como se ha dicho ya en este programa, a la localización de las poblaciones, de los asentamientos humanos. Hay ciudades enteras, hay partes de ciudades, hay barrios, hay sectores. Hay muchas veces, desgraciadamente, poblaciones de la gente más pobre, con menos recursos, que están ubicadas en áreas muy peligrosas. Se han hecho recopilaciones, se han hecho investigaciones sobre esta situación, pero eso nos llevaría a la necesidad de encarar cuanto antes, yo diría, una acción urgente tendiente a identificar estas situaciones en todo el país y por lo mismo entonces a tratar de ponerle remedio. ¿Están identificadas esas localidades, profesor? Muchas de ellas se conocen ya, como ha dicho antes Reinaldo Bergel, por ejemplo, de cómo en muchos lugares, como el caso de las Higueras, por ejemplo, la situación era en cierta manera previsible que podía suceder algo. En muchos lugares del país conocemos cómo muchas de los asentamientos humanos, de las poblaciones, se ubican justo a la salida de las grandes quebradas,
donde es posible prever algunos aluviones, en los bordes de río, donde a veces se conocen que es posible pensar que puede haber un alza de las aguas y por lo tanto arrastrar con las poblaciones. En ese sentido hay, como digo, algún conocimiento previo, y donde no lo hay que encararlo con urgencia. Yo diría que es fundamental iniciar una acción en este sentido, pero no para quedarnos solamente con los estudios, sino que realmente para empezar a tomar las medidas del caso. Así es, profesor. Yo le agradezco y ojalá que no solo se tomen las medidas, sino que le hagan caso a ustedes, que son los que saben, porque los alcaldes pueden ser muy buenos alcaldes en otros sentidos, pero no necesariamente tienen la capacidad de ustedes, los profesores y los catedráticos universitarios, que pueden dar una excelente orientación en este sentido, y así nos evitaría estar parados frente a esta cámara hablando exactamente de lo mismo todos los años. Profesor, muchas gracias, buenas noches. Lo invito ahora a que conozca, al igual que todos los chilenos, qué va a pasar mañana con nuestro inestable tiempo. Así es, tenemos a continuación una secuencia de imágenes satelitales enviadas por la empresa AccuWeather que resumen el comportamiento del frente que afectó en las últimas horas a Santiago. Como pueden ver, la zona central ha ido quedando libre de nubes. Sin embargo, desde el océano, un nuevo sistema frontal va a llegar entre la sexta y la décima regiones para dar intensas precipitaciones, las que también van a afectar a Santiago en las últimas horas de la tarde. Sin embargo, no existe el riesgo, y esto lo podemos asegurar, de nuevos aluviones, ya que las temperaturas que acompañan a las lluvias serán más bajas de lo que se registraron en la última oportunidad. Eso es cuanto podemos informar hasta el momento. Y lo del frío, Javier, ya lo estamos sintiendo nosotros por acá. Usted allá en el estudio estaba un poco más grato, pero aquí ha bajado notablemente la temperatura, lo que va a ayudar entonces a que mañana la lluvia allá en la parte alta a nuestras espaldas llegue como nieve y no produzca la situación que hemos visto a lo largo de este noticiario especial. Hemos hablado en primera persona, normalmente los periodistas no lo hacemos así, siempre en tercera, pero usted ha visto a Pablo Orata, Mauricio Benavente, Mauricio Bustamante, perdón, y a Francisca Lira, que todos nos hemos incorporado a la noticia, nos hemos involucrado con ella, porque el dolor de los chilenos también es nuestro, y las lágrimas no nos resbalan por nuestros cuerpos, sino también se quedan con nosotros. Y nos vamos a quedar con ustedes a lo largo de todos estos días, porque queremos participar activamente en la campaña que va a realizar